Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Mi nombre es Guillermo Mas y hoy quisiera hacer una breve reflexión en torno a lo que he denominado como la narrativa tecnocientífica de Benjamín Labatut. Benjamín Labatut es un escritor chileno de origen holandés que se hizo sobre todo popular con la publicación de este texto, Un verdor terrible, publicado por la editorial Anagrama, con sede en Barcelona en el año 2020. Aquí tengo la reedición, que es del año 2023, el año en que yo he leído este libro. De hecho, lo he leído en los últimos compases de 2023 y que precisamente en ese mismo año, en 2023, publicó su segundo libro, la editorial Anagrama, Maniac, o Maniac, que también pues, me ha parecido un libro digno de reseñar. Entonces, estos dos libros son aquellos que yo englobo bajo el título de narrativa tecnocientífica, que si bien no es algo novedoso como tal, sí que tiene el punto de que es novedoso en lengua española. Llevamos unos años en los que lo tecnocientífico está cobrando otro valor para la literatura, ¿no? Cuando Thomas Pynchon publica su novela más célebre, El arco iris de la gravedad, bueno, pues digamos que estaba muy mal visto que los hombres de letras, más concretamente los narradores, los cuentistas, los novelistas, se ocuparan de asuntos relacionados con lo técnico, con lo científico, etcétera. Sin duda alguna, ese libro, tan importante como el Ulises de James Joyce, si nos vamos al mundo anglosajón, y más tarde, por la increíble dominación del imaginario que tiene el mundo anglosajón, extensible a otras latitudes y a otros idiomas, ese libro supone un antes y un después, ya digo, tan importante como el que es el Ulises de James Joyce en la literatura del siglo XX y por lo tanto también en la del siglo XXI. Sin embargo, la literatura en lengua española parece haber tardado en incorporar pues esas temáticas que ya desde ese momento se convierten en temas importantes en la literatura anglosajona, en la literatura norteamericana, con autores como Don DeLillo, que en libros como La estrella de Ratner también tocan estos temas, o como autores como Cormac McCarthy, que ha muerto también en 2023, que era uno de los grandes escritores vivos y que, bueno, pues dejó una última obra publicada justo el año antes de su muerte en España, compuesta por dos novelas, El pasajero y Estela Maris, que tratan de manera muy directa también el mundo tecnocientífico. No es un caso aparte, también el cine ha ido cada vez estando más involucrado en estas temáticas, por el auge de la ciencia ficción, pero también por lo que podríamos decir la narrativa académica. Y el último caso más célebre es el de la película Oppenheimer de Christopher Nolan, que también tiene una temática abiertamente tecnocientífica. Sin embargo, ya digo que esto ha tardado en llegar al mundo español, a pesar de que el mundo de habla hispana tiene una grandísima influencia. Y en este caso se ha introducido más que por España, por la vía hispanoamericana, por la vía de Latinoamérica, por la vía de Sudamérica. Y bueno, sobre eso quisiera hablar, sobre cómo se ha ido introduciendo para después acabar hablando de Benjamín Labatut, que de alguna forma es aquel que hasta la fecha más ha conseguido hacer divulgativo sin a cambio traicionar estas temáticas, pues todo este mundo del que estamos hablando, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, la literatura latinoamericana fue una entelequia. Había literatura de los distintos países que componen el mundo hispanoamericano. Sin embargo, digamos que la primera etiqueta que trató de englobarlas todas, esa variedad de literaturas, fue el así llamado boom. El boom latinoamericano no es otra cosa que una creación, precisamente en Barcelona, de la agencia de Carmen Barcells, una creación editorial con fines económicos y también con fines ideológicos, ¿no? De la misma forma que tras la muerte del dictador Francisco Franco se genera una nueva narrativa de la transición, un nuevo cine de la transición que tiene mucho de económico y de ideológico, con autores como Javier Marías, Javier García Sánchez, etcétera, etcétera, Antonio Muñoz Molina y otra serie de nombres. Ocurre lo mismo en Latinoamérica, donde, pues sobre todo cuando se va aproximando el fin de la Unión Soviética, se crea una suerte de narrativa que también es socialdemócrata, igual que la de la transición española, y cuyos cabezas de lanza pues, son Gabriel García Márquez, que bueno, pues seguía teniendo ese aspecto político más radical, y Mario Vargas Llosa. Aquí tengo Conversación en la Catedral, que es quizás su obra más célebre, y junto con Cien años de soledad
el libro más célebre de esta generación, que incluye también a Carlos Fuentes, a Ernesto Sábato y a otra serie de autores, que digamos tienen esa etiqueta, tienen unas coordenadas ideológicas más o menos comunes y un ánimo de renovar la narrativa hispanoamericana y sobre todo un conjunto de editores comunes, como puede ser Seix Barral, etcétera. Y durante muchos años pareció que estos autores seguían siendo aquellos canónicos dentro de la literatura hispanoamericana. Así llegó el premio Nobel a Gabriel García Márquez, así llegó el premio Nobel a Mario Vargas Llosa, que por cierto también es el último premio Nobel español hasta la fecha, puesto que tiene esa doble nacionalidad. La narrativa española tiene unos vericuetos, pero la narrativa hispanoamericana pareció quedarse, pues digamos, atrapada en estos nombres durante varias décadas, hasta que finalmente apareció el escritor Roberto Bolaño, primero publicado en la editorial Anagrama y más tarde recuperado por la editorial Alfaguara, ganador de los premios Herralde, Rómulo Gallegos, etc. Escribió este libro, Los detectives salvajes, y más tarde su novela más extensa, 2666, publicada en primer lugar, Los detectives salvajes, en el año 1998, y más tarde, 2666, como libro póstumo tras la muerte del autor, que se sabía enfermo mientras escribió esta obra, ¿no? Entonces se produjo una segunda vida de esta literatura hispanoamericana con Roberto Bolaño, que tiene sus detractores, sus defensores, que no es el único autor relevante que no es el único autor de la época, puesto que podemos citar, por ejemplo, a Mario Lebrero, con su libro La novela luminosa, como otro renovador, no tan relevante como Bolaño, pero en muchos puntos parangonable. Ricardo Piglia sería otro nombre de autores que suponen una nueva vida de la literatura hispanoamericana más allá del influjo del boom. Por supuesto que hay gente a la que le gusta el boom y le desagrada Bolaño, Lebrero, Piglia, etcétera, y hay gente a la que le desagrada el boom y les agrada Bolaño, Piglia, Lebrero. Los hay que no les gusta ni el boom, ni Bolaño, ni Piglia, y los hay que les gusta el boom y les gusta Bolaño y Piglia, que hay gustos para todos los colores y no queremos entrar en valoraciones subjetivas, sino sencillamente en una exposición, ¿no? Podríamos decir que también en esos años empieza a haber autores que introducen el tema de la tecnociencia en la literatura norteamericana, y digo, perdón, hispanoamericana. De todos ellos, quizás el que más merece ser citado es Jorge Volpi, el mexicano Jorge Volpi. Aquí tenemos su libro No será la tierra, que de alguna forma consigue una suerte de equilibrio entre lo divulgativo, son novelas con formato de thriller, tocando temas populares, esotéricos, en muchos puntos, históricos, que bueno, pues resultan muy accesibles para el lector, y de hecho es un autor premiado con numerosos premios, y que sin embargo también tiene esa fuerte temática tecnocientífica, ¿no? De hecho, Volpi es más divulgativo aún que Labatut, ha vendido más libros que Labatut, pero sin embargo hay críticos que son mucho más duros con la literatura de Volpi que con la de Benjamín Labatut, y por eso, bueno, pues creemos que quien merece ahora mismo un comentario es Labatut, sobre todo por su actualidad, ¿no? Paralelamente a esta labor, hay una serie de editoriales hispanoamericanas que estallan y que empiezan a introducir autores del ámbito anglosajón, de corte teórico, que lo que hacen es recoger a Lovecraft, recoger el transhumanismo, recoger a Cronenberg, recoger a Philip K. Dick e introducirlos en el mundo de habla hispana, hasta el punto de que a día de hoy es casi más novedoso el ámbito de estudio teórico de estos temas en el mundo hispanohablante que en el mundo anglosajón. No se ha conseguido un cambio de tornas, igual que la novela es una invención española por el Quijote, de la que más tarde se reapropia la literatura anglosajona, por el Tristram Shandy de Lawrence Sterne y otras obras. Hay una suerte de cambio en el que la literatura hispanoamericana, después de la Segunda Guerra Mundial, pues consigue volver a situar la literatura en lengua española en el centro, sobre todo en el ámbito de la novela y del cuento, con autores como Borges, como Cortázar, etc. Y ahora está ocurriendo algo similar con la literatura tecnocientífica, ¿no? Es decir, si Borges es un adalid del posmodernismo, que también está muy presente en la literatura anglosajona, pues ahora está ocurriendo que la literatura tecnocientífica empieza a tener nombres importantes en el ámbito hispano, ¿no? Y Benjamín Labatut es uno de ellos. Esas editoriales que hacen esta labor teórica son, por ejemplo, la editorial Caja Negra, tiene este libro, Aceleracionismo, la editorial Olobionte Ediciones, que ha publicado a Nick Land, que seguramente es el más importante de los teóricos
hablando del New World, por ejemplo, o la editorial Interzona, ¿no? Que también está trabajando textos muy interesantes, por ejemplo, publicando al autor John Harrison. Y al mismo tiempo se produce en la literatura española e hispanoamericana una renovación con autores que de forma más dura, podríamos decir, tratan el tema de la tecnociencia por medio de la narración. Sin duda alguna, un ejemplo a reseñar es el español Agustín Fernández Mayo, con Trilogía de la Guerra, que bueno, tienen muchos puntos en común, no tanto estilísticos, pero sí temáticos y de influencias con Benjamín Labatut, ¿no? Aquí tenemos Trilogía de la Guerra, que es la obra con la que ganó el premio Seix Barral de novela. Otro autor sería Ramiro Sanchís, que acaba de publicar este libro en 2023, Un pianista de provincia. Ramiro Sanchís es el traductor al español de Nick Land y uno de los grandes adalides del New Wave, ¿no? También español habría que citar a Jorge Carrión, autor de una trilogía encabezada por los muertos, que también pues, estudia mucho este tipo de fenómenos. Y luego un autor español que escribe en inglés, y ahora volveremos a este asunto, porque también Benjamín Labatut realiza esta tarea, esta decisión estética y estilística, que es Germán Sierra. Germán Sierra es un autor español que escribe en lengua inglesa y que trata de manera muy directa estos temas, ¿no? Y de alguna forma, con esto ya estamos terminando de dar un panorama en 10 minutos rápido de a qué punto de la literatura hispanoamericana llega Benjamín Labatut con su narrativa tecnocientífica. Paralelamente a esta corriente tecnocientífica en la literatura hispanoamericana, hay una serie de autores, discípulos de Bolaño, que siguen su estética y sus temáticas, que en muchos aspectos mejoran al maestro y que yo creo que también es digno reseñar. Por ejemplo, tenemos este libro, Vivir abajo, de Gustavo Faverón Patriao, que yo creo que es probablemente el libro no escrito por Bolaño más propio de Bolaño que yo he leído y que en muchos puntos yo lo prefiero antes que las propias obras de Bolaño que he podido leer. Y otro libro también destacable es Museo Animal, de Carlos Fonseca, que, en fin, también es otro libro claramente influido por la estética de Bolaño. Pero, volviendo al caso de Benjamín Labatut, como decía, Benjamín Labatut nació en Rotterdam, en Países Bajos, pasó su infancia en La Haya, en Buenos Aires y en Lima, y con 14 años se estableció en Santiago de Chile. Hasta los 25 años fue alguien que fue encadenando distintas crisis y que nunca se había planteado ser escritor hasta que a esa edad, a los 25 años, conoce al que será su gran maestro, que es Samir Nazal. Samir Nazal es un poeta chileno que le introduce en la alquimia y que le dice por primera vez, un día viendo una crisis que tenía Labatut, le dice, algún día serás escritor, ¿no? Y de alguna forma Labatut se ha referido en varias entrevistas a este momento como una especie de bautizo en el mundo de las letras. Después, este personaje misterioso, Samir Nazal, el maestro iniciático de Labatut, muere y entonces Labatut se siente en la responsabilidad de tener que continuar con lo que le ha encomendado este personaje, con el autodescubrimiento que ha realizado sobre su destino como escritor. Entonces, Labatut escribe unas primeras tentativas de obras muy marcadas por la temática de la alquimia que realmente no conducen a ninguna parte y finalmente encuentra su propio estilo, que es una suerte de ensayo narrativo donde se mezcla la investigación real con la ficción, muy influida por los estilos de dos autores eminentemente anglosajones, uno de ellos alemán, pero que escribe en inglés, que es W. G. Sebald, el gran autor de libros como Austerlitz, publicado por Anagrama, de libros como Vértigo, publicado por Debate, de libros como Los emigrantes, también publicado por Anagrama, y sobre todo de un libro determinante sobre Labatut, que es Los anillos de Saturno, también publicado por la editorial Debate, y pues que tiene un tema en común con Labatut, con Germán Sierra, ¿no? Que es esa idea de escribir en una lengua que no es la propia, porque por ejemplo la novela Maniac de Labatut, su novela más reciente, no está escrita originalmente en español y de hecho se publicó primero en Estados Unidos, ¿no? No sé bien si él ha traducido la obra o no, pero en cualquier caso tengo entendido que primero está escrita en inglés y, bueno, digamos que esos orígenes dispersos
a nivel geográfico de la Batut, le conectan con Sebald, que también era un apátrida, por decirlo de alguna forma, un escritor extraterritorial, que es otra de las marcas de estilo de este tipo de autores, ¿no? Y otro autor que tampoco se reconoce como estadounidense, aunque lo ponga en su pasaporte, sino que a cambio prefiere decir que es neoyorquino, y del que también toma nota a la Batut para su particular estilística, es Elliot Weinberger. Aquí tengo su libro Algo Elemental, publicado por Atalanta, y otro libro de él, no se asusten por el título, se llama Rastros Kármicos, pero ya les digo yo que no es ningún delirio New Age, publicado por la editorial MC, ¿no? Elliot Weinberger, podríamos decir, y W.G. Sebald son los autores que le abren a la Batut la estética que él más tarde desarrollará en estos dos libros, en Un Verdor Terrible y en Maniac, ¿no? Dicho toda esta introducción, ya podemos pasar a hablar un poco de Benjamin Labatut, que, bueno, en este primer libro lo que hace es reunir una serie de ensayos ambientados sobre todo en la época de la Primera Guerra Mundial, donde habla de algunos de los científicos más relevantes de los últimos 2 siglos. Los capítulos son Azul de Prusia, Singularidad de Schwarzschild, El corazón del corazón, Cuando dejamos de entender el mundo, y tiene un epílogo que se llama El jardinero nocturno, ¿no? Y es un libro de alguna forma que conecta con el New Earth, también con el terror lovecraftiano, a pesar de esa apariencia de ensayo histórico donde se entremezcla la ficción y donde hay muchos elementos narrativos y hasta líricos. Y donde, bueno, pues trabaja a los grandes padres de la física moderna, de la física cuántica, como lo que realmente son, ¿no? Como místicos. Una serie de místicos que de alguna forma el propio Einstein, que es el que inaugura este nuevo paradigma tecnocientífico, rechazó, porque Einstein, a pesar de que rechaza el modelo newtoniano del relojero universal, del cosmos como gran reloj, tampoco abraza los postulados de la física cuántica que sí seguirán autores como Niels Bohr, como Wolfgang Pauli, como Schrödinger y otros tantos de los que se ocupa en Un Verdor Terrible Benjamin Labatut, señalando, bueno, pues que hay una conferencia de Solvay en el año 1927, donde se debate, Einstein debate contra Niels Bohr sobre estos nuevos postulados y finalmente pues se considera que Einstein perdió frente a Bohr, que fue aquel que salió victorioso y estableció los postulados de la física cuántica. A partir de ese momento, bueno, pues trabaja distintas figuras. Sin duda alguna, la figura más relevante de las que trabaja en este libro Labatut es Alexander Grothendieck, un matemático, un matemático de segunda mitad del siglo XX, que algunos consideran el matemático más brillante de la segunda mitad del siglo XX y que más ha dicho después de estos autores de física cuántica, que en un momento dado tuvo un rapto místico, hizo un descubrimiento terrible que no quiso compartir con nadie sobre los fundamentos más elementales de la matemática y se fue a vivir una vida nómada, totalmente anónima, casi que monacal, alejado de la fama y alejado de la propia matemática, ¿no? Y entonces cuenta de una forma novelística esta peripecia y luego también la influencia que tiene sobre un matemático japonés, ¿no? En este punto es donde más se nota la ficción y por eso también es el mejor ensayo del libro, ¿no? Este libro, como digo, salió en el año 2020, tuvo bastante fama lectora, no se llevó el premio Ralde, aunque probablemente lo hubiera merecido. Y bueno, es un libro reseñable, pero en mi opinión, el libro apareció en 2023, Maniac, el más reciente de Benjamin Labatut, ya digo que creo que está escrito en inglés, es mucho más interesante. Primero porque desplaza el foco de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial y segundo porque está hablando de temas mucho más presentes, como sobre todo el tema de la inteligencia artificial. Para ello, divide en 3 puntos la narrativa del libro, Labatut. La primera sería la vida de un matemático amigo de Einstein, que se llama Paul Ehrenfest, que se suicidó en el año 1933 y también asesinó a su hijo con una discapacidad. Y se pregunta por qué se suicidó, igual que había hecho su maestro, ¿no? Qué clase de descubrimiento terrible había hecho en la época en la que la física cuántica estaba empezando a convertirse en la vanguardia tecnocientífica. Y después, la segunda parte del libro, la más extensa, está dedicada al mayor físico del siglo XX, que es von Neumann,
Gianni von Neumann, un autor húngaro que estuvo involucrado en el proyecto Manhattan, con Oppenheimer y con otra serie de científicos, y está descrito von Neumann de una forma muy interesante que recuerda a la novela Crematorio de Rafael Sirves, que recuerda a Follner, que recuerda al Antiguo Testamento, que es cómo se presenta Dios o Yahvé en el Antiguo Testamento, ¿no? Sin aludirle directamente, sino a partir de los personajes que tienen encuentros con él. Nunca escuchamos la voz de von Neumann en Maniac, sino que vemos cómo distintos personajes, su mujer, sus colegas, las personas con las que se cruza, van describiéndonos a este extraño personaje que muchos aluden como directamente marciano, ¿no? Y además la Batut va involucrando, pues, como ya hacían un verdor terrible, muchas píldoras de conocimiento alquímico que entremezcla con su conocimiento tecnocientífico y mucho esoterismo. Si se sabe leer el libro, no lo hace explícito, pero hay mucho esoterismo que resulta muy interesante para los que nos interesan estos temas, ¿no? Y luego la tercera parte del libro, lo que nos cuenta Maniac es cómo Lee Sedol, un jugador de Go, un juego que yo no conocía, que al parecer es una suerte de ajedrez mucho más complejo, increíblemente popular en Corea, en China, en Japón, se enfrentó, como ya había hecho antes Kasparov en los años 90, a una inteligencia artificial, ¿no? En este caso, una inteligencia artificial mucho más compleja y de alguna forma basada en los mismos postulados que John von Neumann o von Neumann había puesto en marcha para su Maniac, que es la máquina de inteligencia artificial creada por von Neumann, ¿no? Y de alguna forma considera la Batut que la derrota del ES-DOL frente a esta máquina en el Go, pues es el momento en el que la singularidad, ¿no? Se ha anunciado un momento en el que la inteligencia artificial, el replicante de Blade Runner, ¿no? De Philip K. Dick, supera al ser humano o lo iguala, se produce ese momento, la singularidad, pues él considera que se produce en este momento, ¿no? Y que a partir de ahora, pues lo que se abre es una perspectiva verdaderamente terrorífica, porque al final Maniac también es un libro de terror, como antes lo era ya desde el título Un verdor terrible, ¿no? En este caso, Un verdor terrible hablaba de cómo la naturaleza sobrevivirá al ser humano igual que lo antecedió, es decir, nos está hablando de lo inhumano en la naturaleza, y en Maniac nos está hablando de una inteligencia que va a sobrevivir también al ser humano, y de esta forma nos está hablando también de lo inhumano que sobrevivirá al humano y que de alguna forma también lo precede, puesto que podríamos decir que es el fuego de los dioses que Prometeo le arrebata para dárselo a los hombres, ¿no? Es ese conocimiento prohibido, ese fruto prohibido que nos ha arrastrado hasta la condenación, ¿no? Todo eso lo hace la Batut con esta mezcla estilística tan interesante e introduciendo tanto para la crítica como para el gran público esas temáticas tecnocientíficas de una forma muy bien expuestas. Y bueno, esa parte final del S-Doll contra la máquina casi parece un gran combate de boxeo de estos de las películas norteamericanas, de lo bien narrado que está, con sus distintos asaltos, encuentros, etcétera. Está muy bien contado, casi periodístico. Y luego, bueno, pues en cuanto a la crítica, pues Ignacio Echevarría, que es el autor que un poco está detrás del marketing que hay con Roberto Bolaños, el que se ha encargado de crear la etiqueta Bolaño, y que tiene ahí unas diatribas con la mujer de Roberto Bolaño sobre los derechos de las obras de Bolaño, es también el que más ha hecho por divulgar la obra de Benjamín Labatut, ¿no? Y eso también es otra señal más de que de alguna forma estamos pasando, igual que pasamos del universo del boom al universo de Bolaño, pues ahora estamos pasando del universo de Bolaño al universo de la tecnociencia en la literatura hispanoamericana, y qué duda cabe de que el nombre por el que yo más apostaría de cara al futuro y ya también de cara al presente, después de 2023 y de la aparición de Maniac y de la reedición de Un verdor terrible, pues es este autor tan peculiar, tan extraterritorial, tan marcado por la figura de Sebald como por la de Elliot Weinberger, que es Benjamín Labatut. Así que espero que se animen a leerle si no lo han hecho ya. Y bueno, pues si ya lo han hecho, pues que les haya resultado de interés el programa, también por la panorámica de la literatura hispanoamericana y pues por la profundización en la obra de este autor joven y que merece la pena para los que nos gusta la literatura, la narrativa y nos interesa esta clase de temas, seguir su obra presente y también su evolución futura. Así que gracias por haber llegado hasta este punto del programa y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.